llega a ser, llega a ser definitivo en cómo actuamos y los resultados que vamos teniendo en la vida. Eh, Creo que me parece súper interesante e importante, como lo habíamos platicado, que se tome este tema como parte de la formación de jóvenes, de niños, y bueno, nunca es tarde también como adultos entender un poco más acerca de este concepto. La inteligencia emocional, bueno, tiene diferentes definiciones, pero yo creo que de lo más fácil y de lo más digerido es que básicamente es un constructo que se refiere a la capacidad que tenemos las personas para reconocer nuestras emociones, las de otros, discernir entre los diferentes sentimientos y poderlos nombrar apropiadamente. Utilizar la información emocional nos va a ayudar a guiar el hilo de pensamiento y por ende la conducta y nos permite tener como más control, administrar o ajustar esas emociones para adaptarnos al ambiente y enfocarnos al logro de los objetivos, principalmente de los vínculos, ¿no? De los vínculos humanos. Entonces, algo que yo platico mucho con mis pacientes es, a ver, todo empieza como una sensación, lo vas a sentir en el cuerpo, eso va a producir una emoción, esa emoción se va a conectar con el lenguaje interno, vas a armar tu hilo de pensamiento, o sea, te vas a empezar a explicar cosas y después vas a tener una conducta. Normalmente el tema de la inteligencia emocional, pues lo podemos ir haciendo mucho más complejo y llegar hasta la parte neurológica. Está conectado todo adentro de tal manera que lo primero que nos nace es reaccionar. Entonces nos brincamos de la emoción, de la sensación. ¿Qué pasó? Por aquí me salió que no, ya tengo audio. Entonces, esto me parece interesante porque sí hay una parte que es muy inconsciente, que nos hace reaccionar. Y hay otra parte que justo es parte de la definición de inteligencia, donde ya se incluye pues una conciencia, un armado en el lenguaje, es una sofisticación de las emociones, Horacio. Es lo que podría yo como decir de la definición y un poco explicar por qué es tan complejo y de un tiempo para acá se puso como, no quiero decir de moda, pero se puso como en relevancia, en mucha importancia. Ok, oye, y por ejemplo, la inteligencia emocional se desarrolla dependiendo de la etapa del crecimiento del ser humano, es decir, empieza desde el vientre materno, empieza en la infancia, se empieza a construir en la adolescencia, en la vida adulta. ¿En qué momento se va desarrollando, si lo podemos mencionar de esa forma? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, fíjate que esta pregunta es muy buena. Hay todo un estudio dentro de diferentes corrientes o disciplinas, la psicología o el psicoanálisis, donde sí sabemos que hay un efecto en el contexto previo al nacimiento del sujeto, durante la gestación del sujeto y posterior al nacimiento del sujeto, ¿no? Entonces, Jacques Lacan, psicoanalista y psiquiatra francés, decía que nosotros incluso antes de nacer ya nos están esperando, ¿no? Ya hay como expectativas. ¿Será niño, será niña? ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿En qué contexto vas a nacer? ¿En qué país? ¿Bajo qué idioma? ¿Bajo qué familia? ¿En qué sistema social? ¿En qué sistema económico? ¿En qué sistema político? Todo eso empieza a tener ya un prearmado. Entonces vamos a llegar, ¿no? Y cuando llegamos, lo que sucede es que nos vemos atravesados por todo eso, por todo ese contexto en el que nacimos, que existía antes de nosotros. Y algo que es súper importante y define es, incluso preguntamos cuando estamos con algunos, trabajando con la gente, ¿qué sabes de tu nacimiento? ¿Qué pensaban tus papás de ti antes de nacer? ¿Qué esperaban que fueras? ¿Cómo te sentiste al empezar a tener conciencia de ti en la familia en la que naciste? ¿Por qué te pusieron ese nombre? ¿Qué sabes de ese nombre? ¿No? ¿En quién se repite en la familia? Vaya, eso empieza a generar una percepción de nosotros mismos
y empieza a darle forma a lo que hay como elemento importante de la inteligencia emocional, que es el autoamor, el autoconcepto, la autopercepción. Y nos empezamos a medir frente al otro, ¿no? ¿Qué es lo que el otro piensa de mí? Y es lo que yo empiezo a pensar de mí, ¿no? De una manera como espejo. Entonces, normalmente, pues son los cuidadores primarios, normalmente son mamá y papá, o la gente con la que tenemos contacto primario, los que empiezan a generar esa conciencia en nosotros. Cómo nos ven, ¿no? Cómo nos tratan, cómo nos hablan. Entonces, este tema de la inteligencia emocional se va construyendo desde, yo te diría, antes de nacer. Y se va haciendo mucho más complejo conforme el sujeto se va armando y va creciendo, ¿no? Entonces, corre la biología, corre las emociones, corre el tema mental, el tema psíquico, y no siempre va de la mano. Esto es interesante, ¿no? Porque le da sustento al tema de la inteligencia emocional. Es una sofisticación de las emociones. O sea, es una sofisticación del sistema de la inteligencia emocional. No nacemos inteligentes emocionalmente. Nacemos de pronto por lo que nos ha tocado vivir, a veces hasta muy desconectados. Entonces tenemos que ir rearmándonos o armándonos, ¿no? A lo largo de la vida. ¿Cómo ser conscientes, Mariana, en la vida adulta de qué tan conectados o desconectamos estamos respecto del deber ser para por lo menos ser funcionales, que es de lo que hablamos en Junior Camp? Uh -huh. Y obviamente ya en la vida adulta prepararnos para ayudar a nuestros jóvenes adolescentes en ese sentido, ¿no? Sí, fíjate que esto es muy importante porque, bueno, ya, si no sucedió, o sea, si no tenemos esta claridad hasta más grandes, ¿no? Eh, como papás, sí es importante eh, entender en qué momento están nuestros hijos, cuál es la percepción que se nota que ellos tienen de ellos mismos, cómo son sus vínculos con los amigos, en qué posición están puestos. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, pues los amigos son una relación pareja, ¿no? Entonces, las relaciones parejas, pues tienen que ser eso. Y en la adolescencia, empezamos a hacerlo desde la pubertad, empezamos a medirnos con los demás. ¿No? Empezamos a compararnos en algunas cosas y empezamos a buscar estas cosas en común y estos grupos de referencia que, bueno, no es desconocido por nosotros, por ustedes, que vamos buscando en dónde encajamos y cómo. Entonces, eh, algo que también nos permite identificar cómo está nuestro tema de inteligencia emocional tiene que ver con nuestras reacciones, o sea, medir nuestras reacciones o medir las reacciones de nuestros hijos. ¿Qué tan tolerantes son a la frustración? ¿Qué tan bien o mal se sienten comparándose con esos grupos? ¿No? Sí, ¿no? ¿Qué tanto ellos se ven integrados o se sienten integrados? Y las reacciones frente a lo emocional, ahí es donde podemos medir cómo están, ¿no? Cómo reaccionan, porque la parte de la amígdala en el cerebro normalmente está conectada, bueno, no normalmente, siempre está conectada con la parte del córtex, y eso se va haciendo más sofisticado conforme nosotros vamos teniendo más conocimiento de nuestras emociones y más conciencia de nuestras emociones. Entonces nos permite tener mayor elaboración. Cuando no hay esa sofisticación, es lo que decía yo al inicio, normalmente va a venir una reacción emocional más pasional y más fuerte y menos controlada, menos pensada, menos consciente y se va a repetir. Y nos pasa a todos, ¿no? O sea, ya no quieres reaccionar de cierta manera y vuelve a suceder algo que te pone en ese lugar otra vez y vuelves a tener la misma respuesta y vuelves a tener la misma respuesta. O sea, y se repite a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde pues, se tiene que entrar como para ver qué es lo que está generando esa emoción y por qué se desborda. Y normalmente los seres humanos, mientras menos contenidos y seguros emocionalmente nos sentimos desde muy chiquitos, la amígdala crece más. Está comprobado científicamente que la amígdala es la que gestiona la parte del cerebro que gestiona todas las emociones y las reacciones para cuidar la vida, porque además es para cuidar la vida, o sea, es esto de pelear o correr, ¿no? O sea, si puedes, peleas, si no puedes, tienes que correr.
Entonces es una reacción para salvar la vida. Entonces cuando esta área del cerebro está desde muy chiquitos muy estimulada porque no se confía en el exterior, porque no se recibe el cuidado adecuado, porque no hay un contexto que te permita sentirte seguro, esta parte del cerebro va a crecer. Y va a ser mucho más complicado poder tener conciencia de la emoción, poder nombrar la emoción y poder tener mayor capacidad de dirigir la respuesta. Entonces, pues hay que ver y medir nuestras reacciones. La diferencia con una respuesta es que la reacción es de impulso, la respuesta ya está pensada, ¿no? Y se trata de construir ese espacio dentro de nuestros adolescentes y nosotros mismos para poder ayudarles a generar ese espacio, que haya mayor distancia entre la parte de la amígdala y la parte del cerebro que piensa, y entonces te vas haciendo más sofisticado, a eso me refiero, ¿no? Entonces recibes el impulso, pero ya no hay reacción o cada vez es menos intensa la reacción, entonces tu hilo de pensamiento entra y puedes responder. Entonces, pues hay que medir nuestras reacciones, qué tan volátiles, qué tan, ¿no? Impulsivos somos. Ok. Ahora, en la adolescencia, donde pues todo es caos y todo es deconstrucción y reconstrucción y etcétera, ¿cómo saber si realmente esa inteligencia emocional se está afinando? Y no se trata quizá de una reacción propia de la adolescencia, sino más bien es que ya está cayendo en lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Que es una desviación, digamos. ¿Cómo identificar esa parte? ¿Es sistemático? ¿Es tantas veces al día? ¿Cómo de manera práctica podemos medirlo? Fíjate que en la adolescencia es muy complejo porque nos sentimos, ¿no? Imponentes, omnipotentes, nos sentimos capaces de todo, nadie nos entiende, ¿no? Solo a nosotros nos pasa. Y es un momento de regulación emocional. Entonces sí es muy complejo. Lo importante es que como papás podamos escuchar a través de la conducta, porque ahí vamos a encontrar claves. ¿A qué me refiero? Sobre todo trabajando con la psicosis, y normalmente, pues los casos de psicosis que yo he atendido es en pubertos o adolescentes, llegan de 13, 14 años al consultorio, y es muy complicado porque los papás justo no saben medir si es un trastorno grave, si es la rebeldía de la adolescencia, si es que están de flojos, sí, o sea, es muy complicado. Entonces, algo que ayuda a distinguir, insisto, es la repetición, y algo que no falla es el toque de realidad. ¿A qué me refiero con el toque de realidad? Que lo que ellos dicen, por eso digo que el discurso es muy importante, lo que dicen es muy importante y hay que escuchar. Que lo que dicen no esté fuera de la realidad tanto. Es normal que esté fuera de la realidad porque en la adolescencia es parte del proceso. Todos pasamos por una etapa psicótica cuando somos adolescentes. ¿Qué quiere decir psicótica? Que nos despegamos un poco de la realidad, nos sentimos Juan Camaney, todo podemos, todo, ¿no? Y nos ponemos, la verdad es que si nos ponemos a pensar todos y nos acordamos las cosas que hacíamos en la adolescencia, pues yo creo que más de 2 o 3, hoy sí, ¿no? Se le hace el estómago chiquito cuando ya uno tiene hijos y ya van para los 14, 15 años, dice, ¿tú qué estabas haciendo a los 12? ¿Y tú qué estabas haciendo a los 15? ¿No? Y uno a veces dice, no, hombre, de milagro no me maté, ¿no? Entonces, hay que escuchar qué tan alejado o cercano está de la realidad el discurso de nuestros hijos. ¿Qué qué tan lábiles son las emociones? Sí, mientras te lo arreglo. ¿Qué tan tirados están como a la euforia, ¿no? ¿Qué tanto están tirados como a la melancolía, a la tristeza? Esos son los extremos que hay que parar la oreja y afinar los ojos. Ahí hay que fijarnos muy bien. Y todo lo que entre en medio, ¿sí? Es parte del proceso de la adolescencia. Entonces, algo que dice un hombre que me gusta mucho, que ya falleció, que es un catalán que hablaba de crianza, Carlos Capdevila se llama, si lo pueden buscar en YouTube. La verdad es que no tiene desperdicio, tiene unas conferencias muy buenas y muy graciosas. Él dice que pues hay que tratar de controlar al adolescente.
¿no? Tratar, tratar de meterlo en medio y tratar de escuchar su discurso a partir de esto, que no se vaya ni a la euforia todo el tiempo, ni que se nos vaya a la melancolía o a la tristeza, porque también es parte del proceso adolescente. Nadie los entiende, ¿no? Solo a ellos les pasa, son drama queen, como le digo a mis pacientes, ¿no? ¿no? Y entonces les digo, y te tiraste al drama, ¿no? Sí, ok. Entonces, esos son los mensajes que hay que escuchar y afinar, ¿no? Y Perfecto. tratar de pegarlos a la realidad, o sea, decirles, oye, a ver, sí está bien que te sientas muy triste, pero no te preocupes, nos pasa a todos, ¿eh? O sea, no, de verdad nos pasa a todos. Y a veces compartir como papás con ellos el proceso que nosotros vivimos como adolescentes, que si ya somos papás y estamos aquí, es que somos medianamente funcionales, ¿no? Brincamos del charco un poco y tratar de escucharlos a ellos para que empiecen también a espejearse. Y siempre con los adolescentes hay que darles ese espacio en donde sí son mejores que nosotros. La idea es esa, ¿no? Porque también el adolescente se empieza a medir y empieza a competir. Es completamente incapaz de hacerse cargo de sí mismo, pero ellos creen que sí. Entonces es el ensayo, porque se necesitan separar de nosotros, se necesitan hacer a un lado. Entonces sí, se trata de que seas mejor. A ver, órale, ¿no? Date. ¿No? Y emocionalmente en el discurso me parece que también eso es importante. Decirles, bueno, a ver, sí, pero piensen A, B, C, D, E. Al final tú vas a decidir y vas a hacer lo que tú dispongas cuando no esté yo, cuando no te esté viendo yo. Pero esto es lo que yo pienso y lo que aquí se hace y las reglas. Entonces, marcarle a los adolescentes con el discurso, te puedes mover de aquí a aquí y aquí haz lo que tú quieras, es muy importante. Y escuchar, que no se vayan a los extremos. Perfecto, perfecto, Mariana, muchas gracias. Pues ya empiezan las preguntas, dice Lore por acá y Connie, van las preguntas muy ligadas. Buenas noches, como madre de familia, ¿cómo se apoya a los hijos en el manejo de sus emociones durante su adolescencia y cómo los podemos ayudar a manejar sus reacciones por impulso? Pregunta Sí. Connie y pregunta Lore. Gracias a ambas por sus preguntas. Gracias, Connie, Lore. Primero nosotros tenemos que estar contenidos y saber hacerlo. Porque si no lo sabemos hacer nosotros, va a ser muy complicado porque parte de la chamba del adolescente y del puberto es tocarnos los botones. Y nos conocen muy bien, ¿eh? Nos saben leer incluso antes de hablar. Entonces, el niño sabe leer a los papás, perfecto. Que no le pueda poner todavía nombre a las dinámicas, que no sepa cómo se llama la emoción, que no entienda cómo está de pronto armado el tejido familiar, es una cosa, pero sienten, y ya conforme van creciendo, pues se van percatando de muchas cosas. Si a los 4 o 5 años que recibo niños en el consultorio, 3 años ya saben, imagínate a los 11, 12, 13, 14, pues ya nos tienen súper medida, ¿no? O sea, todo ya lo tienen súper medido en nosotros. Entonces, lo primero es que nosotros podamos estar contenidos como papás, como papá y mamá, que nosotros seamos capaces de regular nuestra emoción, que podamos tener la, o sea, mayor sofisticación en nuestro discurso y entonces, de la misma manera en que nosotros lo hicimos, es, a ver, sí, siéntate, reconozco tu emoción, entiendo cómo te sientes, explícame cómo te sientes, dónde lo sientes, qué es lo que te detonó esto y con qué lo relacionas, cómo se llama esto que sientes. Entonces es otra vez, conecta tu sensación del cuerpo con la emoción, ayúdale a que a veces no saben ni cómo se llaman, ¿eh? Entonces, a que nombre la emoción, a qué hecho está conectada y que busque otros hechos que normalmente lo hacen sentir así, para que se enfríe y empiece a crear ese espacio. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que quieres hacer? Eso es súper importante, hay que buscar, normalmente cuando ya hay una explosión de emoción, ya es muy impulsivo, es algo que se repite. Entonces sería interesante que como papás pudiéramos ver en dónde se repite, qué se repite, y cuestionar al adolescente y decirle, a ver, ¿cómo se llama tu emoción? ¿Dónde la sientes? No, pues aquí en el estómago, no, pues aquí en la garganta, no, pues aquí, ¿no? ¿En dónde la sientes en el cuerpo? ¿Cómo se siente? ¿Qué te hace pensar? Para que logre empezar a articular y ponerle nombre a lo que está sucediendo. De verdad, eso parece muy simple, pero les prometo es magia, es la base de mi trabajo todos los días.
es ayudarle al otro a que pueda reconocer en sí qué es lo que está sintiendo y cómo. Por eso es importante que lo hagamos nosotros primero, porque entonces tenemos que conducir en ellos ese proceso. Y tienen que estar más conscientes de que ante esta situación están reaccionando de esta manera. Y eso va a tener consecuencias. También creo que el sistema de consecuencias que tengamos en casa con nuestros hijos es muy importante. Que no tenemos que gritar, ni pelearnos, ni romper el vínculo, ni estirar la liga para decirle, tú hiciste esto, este es el efecto. Y para mí las reglas son estas. Tú haces esto, hay este efecto. Piénsalo, medítalo. ¿Sí? Y la idea es que esto los vaya entrenando para que justo vayan enfriando el impulso emocional y entre el pensamiento antes de la conducta. Entonces, el chiste es crear espacio entre lo que pienso y lo que hago. Son segundos, pero esos segundos son los que cambian el resultado. Son lo que cambia el resultado. Pero pues es bien fácil decirlo, ¿ah? Yo sé que ahorita yo, como Aristóteles, pues cualquiera se puede enojar, eso es fácil, pero estar enojado con la persona adecuada, en el grado justo de enojo, en el momento justo, por el motivo correcto y con razón, pues eso está bien difícil. ¿No? Entonces la idea es que ese proceso se haga internamente para que la persona pueda decidir qué conducta y bueno, sí, ya qué respuesta va a tener frente al otro. No estoy conectada a la red. Perfecto, muchas gracias. Pregunta por acá José Carlos Vázquez. Dice, ¿cómo ha impactado en sus emociones tanto la pandemia como la violencia en México? ¿Cómo podemos apoyarlos? En mi caso tengo 2 hijos jóvenes y viven en el estrés. Sí, después del sismo del 17, todo, normalmente se hacían mediciones en la Secretaría del Trabajo, nada más de la Secretaría del Trabajo que tengo los datos como todavía frescos, en donde se hablaba de que más del 40% de la población económicamente activa trabajaba deprimido, estresado o con algún trastorno de sueño, etc. Después del sismo. Después de la pandemia, o en el proceso de la pandemia, si no queremos decir después, sino que seguimos atravesando cosas, la OMS colocó a los trastornos de ánimo, incluida la depresión, como la segunda causa de muerte en el mundo. Entonces, me parece que esto que dice José Carlos, esta pregunta es muy importante, se incrementó muchísimo. Yo creo que más del 60% por lo que nosotros estuvimos midiendo. Y se pusieron en pico principalmente 2 trastornos aquí en México, que fue la depresión y el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una psicosis desde donde yo lo trabajo, es una psicosis, que es una pérdida de la realidad, que es otra vez ir del estado. Por eso les digo que esto hay que escuchar, aprender a escuchar en los adolescentes y en los pubertos, que va de la manía, de la euforia, de estar demasiado excitados y demasiado entusiastas, y, ¿no? O sea, son adolescentes que no duermen, son adolescentes que están todo el tiempo de fiesta, son adolescentes, ¿no? Que están demasiado, con mucha energía, y del otro lado es lo contrario, es la hipomanía, ¿no? Están deprimidos, no salen, tienen trastornos de alimentación, también puede ser que no duerman o que tengan se da mucho en los adolescentes que tienen el horario volteado. Entonces duermen en el día, están despiertos en la noche, tienen ansiedad, ¿no? Empiezan a tener algunos temas con las sustancias, con el cigarro, con la marihuana, con el alcohol, ¿no? Entonces, esas son las cosas que, insisto, como papás tenemos que tener mucho oído y los ojos muy avispados. Entonces, sí ha impactado mucho. La cuestión también económica y el tema de la seguridad es otra cosa que afecta mucho ahorita ya a la juventud. Tengo niños y adolescentes de verdad con miedo en el consultorio por miedo a una tercera guerra mundial, ya hoy, desde hace algunos meses. Entonces, me parece que como papás, otra vez, es estar contenidos lo más posible nosotros para poder no brindar un escenario fantasioso o utópico,
pero sí hacerles sentir que estamos en control como adultos y como papás y que ellos tienen ciertas responsabilidades y ciertos deberes que los tendrían que mantener alineados, ¿no? Y ciertos de que no importa qué pase, hay quien los sostiene y quien los respalda. Eso es súper importante, ¿no? Porque aunque los papás no somos omnipotentes, pero mientras ellos sepan dónde estamos como adultos y ellos como hijos, ¿no? Eso es súper importante, qué lugar tienen ellos, les va a dar mucha más certeza, ¿no? Y mucha más seguridad para enfrentar lo que hay afuera. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Jacqueline López dice, en el caso de los preadolescentes, ¿cómo se les puede apoyar a nivel emocional después de haber vivido este proceso en pandemia? Sí, yo creo que para los adolescentes, preadolescentes, pubertos, a ellos les gusta mucho hacer grupos, ¿no? Entonces, no sé, sería muy padre, fíjate, ahora si lo podemos ir haciendo, como hacer grupos de chavos, igual y a partir del Junior Camp, para que se pueda hablar de estos temas, ¿no? Entonces se hace una plática de 40 minutos en donde, o en familia, ¿no? Oye, ¿cómo te has sentido? Otra vez, reconocer la emoción, darle lugar a la emoción, ponerle nombre a la emoción. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has vivido este tema de la pandemia? ¿Qué fue para ti dejar de ir a la escuela y otra vez regresar al colegio? ¿Cómo lo viviste con tus amigos? ¿Cómo lo viviste con tus maestros? ¿Cómo lo viviste con las clases? Yo tengo un hijo que todavía le ha costado mucho trabajo volver a conectarse a lo físico, a lo real, ¿no? O sea, les costó mucho trabajo. Gente que no conoció la escuela hasta que, porque tuvo los primeros años virtuales y regresó al colegio por primera vez, ¿no? Gente que no terminó el año presencial y se graduó de secundaria a prepa o de primaria a secundaria. De verdad, unas cosas con los chiquitos muy fuertes. Entonces, ellos están viviendo un proceso muy complicado. Entonces, otra vez, el ponerle nombre y reconocer la emoción de nuestra parte y darle lugar a ellos, de verdad hace magia. O sea, me lo pueden reclamar si no es cierto. Hace magia. O sea, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Y darles chance de que hablen, porque también otra de las bonitas características de estas edades son los monosílabos. Entonces, no hablan o dicen sí, no, no sé. Y eso también es importante porque ante el monosílabo, ¿no? Pues hay veces que nos desespera mucho a los papás, pero la idea es estar ahí todo el tiempo. ¿A qué me refiero a estar ahí? Yo como papá, yo te busco, yo te insisto, yo te vuelvo a buscar, yo te vuelvo a preguntar, yo te vuelvo a insistir. Pero no desde, ¿y cómo te fue? Porque ya no sabemos todos la respuesta. Bien. ¿Cómo estás? Ok. ¿No? Ok. Y bueno, hay los que nomás escriben, ¿no? También. Entonces, como papás, la verdad es que a veces es muy retador esto, a mí me pasa, ¿no? O yo no entiendo lo que me escriben por el chat. O sea, ¿y qué significa eso? LOL. Y yo no tengo idea qué es LOL. O sea, explícame. Entonces, la idea es que sí hagamos preguntas importantes. Oye, ¿y cómo te ha ido con la maestra fulana? Oye, ¿y cómo te ha ido con tu amiga Sutana? Agárrate un tema que a lo mejor no sea directamente lo que quieres hablar, pero empieza a meterte en su intimidad y pon atención quiénes son sus amigos, a qué le gusta, ¿no? Porque si no, se hace ¿no? el espacio mucho más amplio. Entonces, yo tengo un papá que siempre me decía, ¿por qué no me hablas? Hasta que le dije, porque tú eres mi papá, yo no te tengo que hablar, yo soy tu hija, tú eres mi papá, tú me hablas a mí. Bueno, desde hace más de 4 años, todos los días tengo un mensaje. ¿Cómo estás, mi amor? Todas las mañanas. ¿Sí? Entonces, creo que esa es nuestra chamba como papás, estar. Y a veces los papás nos ofendemos. No me contestas, no me pelas, no me dices. Volvemos al punto. Nosotros somos los grandes, ellos son los chiquitos. Y los adolescentes están aprendiendo a jugar a ser grandes. Entonces, para ayudarlos hay que seguir nosotros sosteniendo nuestro lugar de grandes, de papás, para que ellos puedan, ¿no? Tomar su lugar después con sus hijos, los que decidan tener hijos. ¿No? Entonces, ponernos nosotros en nuestro lugar facilita mucho las cosas.
Entonces, se complica, pues también es, oye, ¿y te gustaría ir a platicar con alguien? Oye, a lo mejor no lo vas a hablar conmigo, pero si necesitas, podemos buscar una opción como esta que tú ofreces hoy, como el Junior Camp, o vete a platicar con alguien unas sesiones. Búscate a la psicóloga de la escuela, por lo menos. Entonces, cuando se nos acaban los recursos como papás, pues sí podemos pedir ayuda, ¿no? Y de verdad esto es bien importante y como les dijo Horacio, apúntense mi teléfono, en serio, porque a veces sí nos hace falta como guía y ayuda. Entonces, estas son algunas de las cosas que les puedo yo recomendar que funcionan con los, con los chiquitos, ¿no? Y con los ya no tan chiquitos también. Perfecto, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Esta sesión, como les comenté, es una sesión breve, prácticamente, pues para conocer un poco de los speakers que vamos a tener el próximo 10 de diciembre. Y pues Mariana, te agradezco de verdad y te valoro mucho el tiempo que has compartido tu conocimiento con todos nosotros. Y pues básicamente nada más preguntarte, hay por acá hay otra pregunta aquí en el chat. Dice Adriana, ¿se puede disminuir la amígdala para mejorar las emociones? Fíjate que sí, sí. Hay un hombre muy interesante que se llama Gabor Maté. Es un psiquiatra canadiense que él se ha dedicado mucho tiempo a estudiar los efectos del trauma en niños, jóvenes y adultos. Y hoy día hay estudios muy interesantes porque en algún momento le echábamos la culpa a todos los genes, ¿no? Entonces, tienes estos genes, caminaste, o sea, ya está como dicho qué te va a pasar y qué vas a vivir y todo. Y es muy interesante porque Gabor Mate habla de un concepto que se llama la epigenética, ¿no? Lo que está sobre la genética. Y entonces, contestando esta pregunta, sí tenemos remedio, sí hay fe en que podemos disminuir cuando se vuelve a establecer de manera externa la percepción subjetiva de que se puede confiar, de que se puede construir, de que se pueden afianzar los vínculos. Por eso les digo, como papás, mamá y papá, hay una imagen que les platico mucho a mis pacientes. Imagínate que tú estás chiquita o está chiquito tu hijo, vamos a hacerlo como una analogía. Y se trata de lo siguiente, no importa qué edad tengas, se trata de lo mismo. Si tus papás toman su lugar, ¿no? Y con los niños chiquitos lo podemos ver. El niño chiquito va, camina, se aleja un poquito de mamá y papá y voltea a ver si ahí están. Buscamos la reafirmación. Entonces, si la niña o el niño ven que ahí está mamá y papá, se van más lejos y vuelven a voltear, si ahí estamos. Y se van más lejos y vuelven a voltear. Y esto es una metáfora, una analogía. ¿De qué se trata? De hacerlos sentir que mientras más lejos se vayan, no importa, se pueden ir lejos, van a voltear y ahí vamos a estar. Si tomamos nuestro lugar como papás, porque hay papás que a veces no tomamos nuestro lugar de papás, ¿no? Queremos también ser chiquitos. Entonces, si tomamos nuestro lugar de papás, para los adolescentes, pubertos, sobre todo, que están en una edad más compleja, y para los que tienen niños más chiquitos, de eso se trata la vida siempre. De que ellos puedan ir y tengan la certeza interna de que van a voltear metafóricamente y ahí vamos a estar. Entonces, no me refiero nada más a que tengan 40 años y sigan siendo dependientes, no, me refiero a que emocionalmente en estas edades es vital para que a los 40 años pues ya sean gente capaz, individuos armados, gente independiente, ¿no? O sea, para que entonces ellos puedan tomar su lugar con sus hijos. Entonces, sí, la respuesta es cuando se vuelve a generar este contexto epigenético, sí hay muestras de que se reduce el tamaño de la amígdala, de que a través también de un proceso terapéutico, ¿no? Que ayuda a acomodar, porque no vas a cambiar a tus papás, hay veces que no, pues no vamos a poder, ¿no? Ya es responsabilidad de cada uno de nosotros qué hacemos con eso que nos tocó vivir.
Entonces, los que somos papás todavía de niños chiquitos o de pubertos o adolescentes, pues todavía tenemos como una última oportunidad de ayudarles a construir esa certeza o esa confianza, o reafirmar esa certeza y confianza en la vida, para que vayan y hagan lo suyo y volteen y ahí estemos. Entonces, sí tenemos salvación todavía. Perfecto, muchas gracias. Gaby Ramírez dice, ¿algún libro que me recomiende? Sí, si quieres, ahorita si lo pienso de bote pronto, no te podría decir, pero hago una selección y con gusto, Horacio, si tienes sus datos, yo te los mando para que se los puedas hacer llegar. O échame un chat y con mucho gusto te mando bibliografía para que puedas leer. Sí, sí hay. Ahorita tengo, o sea, hay varios, sí hay, pero para seleccionar bien, se los mando por el WhatsApp, échenme un WhatsApp, se los regreso por ahí también. Buenísimo. Y si no opinas lo contrario, pues que empiecen investigando a Carlos Capdevila Y a Gabor a Maté, Gabor Mate, que con ya están en G. el chat. Ajá, Gabor Maté con doble T, Gabor Maté. Sí, Perfecto. Gabor Maté tiene videos, lo explica muy bien, se ha hecho como muy público, entonces por ahí podemos también empezar, es correcto. Buenísimo, muchas gracias. Dice Lore, muchas felicidades, Mariana, excelente plática. Gracias por tan valiosas recomendaciones. Saludos desde Yecapixtla, Morelos. Ay, qué buena onda. Ahí pasé muchos de mis veranos de la infancia en La Yecapixtla. asesina, ¿no? Y demás. Sí, Por buenísimo. allá. Y aprovechando, pues Mariana también da consulta vía remota a través de Zoom, ¿no? Por si no están aquí en Ciudad de México, también los puede atender, o en otra zona también los puede atender. Dice Val Morales, hola, buenas noches a todos. Creo que es una buena pregunta para los chicos es, ¿qué fue lo mejor que te pasó hoy? ¿Qué fue lo que aprendiste hoy? Eso me ha funcionado mucho con mis hijos. Sí, si se dan cuenta, ¿no? Le damos un giro, está padrísima esa, Val. Le damos un giro al cómo te fue, ¿no? Porque ya ahí estamos muy condicionados a contestar bien. O no sé. No, luego lo peor es no sé. Cuando recibo adolescencia en el consultorio, de pronto es, oye, y esto, y esto, y esto. No sé. Y hay una apatía, ¿no? Entonces, ese es un síntoma. Pero sí, creo que sacarlos de ese discurso sí es muy importante. Quiero invitarlos, si me das chance, Horacio, quiero Adelante, por invitarlos a un favor. taller que vamos a dar para papás. Estamos empezando un proyecto, bueno, empezando ya en las redes sociales, porque tiene más de 6 años construyéndose. Es una metodología de trabajo con niños, principalmente de los 3 a los 10 años, más o menos. La idea es que ya controlen esfínteres, los 3, 4, y a los 8, 9 años. Nos podemos jalar un poquito hasta los 10, porque justo es recibir estas edades para hacer la preparación de que sea una adolescencia y una pubertad menos complicada, ¿no? Entonces, vamos a dar un taller a los papás el sábado, déjame ver qué sábado es. No es este, sino el que sigue. Ahorita checo la fecha, es 26, me parece. Así es, Eh, sábado 26. Ajá, 26 de noviembre de 10 a 1 de la tarde, es para papás y la verdad es que está súper padre, es un proceso de trabajo interno para justo poder tener las herramientas y la disponibilidad emocional para poder acompañar y guiar a nuestros hijos para la vida. Por ahí en las redes sociales o también por el WhatsApp, si ustedes me mandan, les mando toda la información y ya el equipo de las redes sociales se encarga de contactarlos y todo eso. Si les interesa, estaría padre. Están cordialmente invitados. Y si buscan algún tipo de asesoría o sesión, también por el WhatsApp me pueden escribir. Perfecto, muchas gracias. Justo lo que pregunta Eli Rojas, ¿se puede solicitar consulta particular? Sí, Eli, manda un WhatsApp aquí en el que está publicado y con todo gusto, dependiendo de la agenda de Mariana, ahí se ponen de acuerdo para sesiones particulares. Dice Vicky Flores, hay un libro muy bueno para adolescentes, se llama Puberman. No tenía yo la Cierto. frente, pero igual está Sí, por. sí, Perfecto, sí, es de María Villegas, se llama la autora. Sí, lo edita Planeta, me parece. perfecto, muy bien. Pues de verdad, Mariana, te apreciamos el tiempo. Es una de las expertas de este nivel que vamos a estar teniendo en Junior Camp.
crean que sus hijos están en muy buenas manos. Creo que ya se dieron cuenta de quién va a estar pues impartiendo las sesiones o una de las sesiones, y pues de verdad les valoro a todos el tiempo de habernos acompañado. Está Mariana en la mejor disposición de poderlos atender en esta pues difícil etapa para los padres, ¿no? A veces les decimos aborrecentes, a veces les decimos de diferentes formas a los pobres chicos, sin acordarnos que también pasamos por ahí, ¿no? Y obviamente pues estamos de alguna forma ahora del otro lado. Les aprecio mucho su atención, su participación, y estamos a sus órdenes como siempre. Muchas gracias, Mariana. ¿Algún mensaje final? Sí, fíjate que yo le huí mucho a los adolescentes. De hecho, era algo que yo no quería atender. Y hoy, la verdad es que además de los niños, pero trabajar con los adolescentes ha sido lo más aleccionador y lo más amoroso y lindo que he podido encontrar. Y además trabajo con la adolescencia rota, ¿sabes? O sea, trabajo con la psicosis para poderles regresar a los adolescentes su subjetividad y que puedan construir una vida lo más satisfactoria para ellos posible. Entonces, para mí no tengo cómo agradecerles a estos chicos la oportunidad que me han dado de trabajar con ellos. ¿Sí? Los aborrecentes para mí hoy son, la verdad es que una manera de regresarle lo que ellos me dan en el trabajo que hacemos juntos. Ha sido muy bonita experiencia con los adolescentes. Buenísimo, muchas gracias. Dice Jacqueline López, gracias por tu participación, Jacqueline. Dice Vicky Flores, gracias, me gusta mucho. Y Eli Rojas, muchas gracias. Omar Adame también dice muchas gracias. Pues Muchas gracias a gracias. todos y estamos en comunicación. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. ¿Quién era más? ¿Y qué oración?